Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor y pasamos de un tema a otro. Llegó nuestro veterinario Arnaldo Balda, que lo veo acá desde lejos. ¡Bienvenido! Ayer me mandó un mensajito muy divertido. El veterinario, obviamente que no iba a decir nada. No, si no dijo nada, me cargaba por mi remera. Por la remera. Que decía yegua. Pero bueno, era una remera, sí. Una remera que dio lugar a comentarios. Antes que nada, quiero decir, Daniela es una excelente docente, muy buena docente y muy emprendedora, así que lo va a lograr. Docente de mis 2 hijos. Gracias, chicos. Gracias, Dani. Nos vemos. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro tema. ¿Lo presenté bien? Lo presentaste muy bien. Claro, porque estaba buena la frase al revés. La frase Mejor invertida. mal acompañada que sola, decimos a veces, así nos va. Sí, en realidad vamos a tratar de abordar el tema desde 2 cuestiones. Una que es la primordial, que tiene que ver con el hecho de que los seres no somos seres solitarios, los seres humanos no somos solitarios. De hecho, el ser vivo no es un ser solitario, tiende siempre a vivir en comunidad. Y el ser humano, por su naturaleza y por su formación psíquica, necesita de un otro que lo certifique, un otro que le dé ser, que le dé esencia, a partir de la mirada, a partir del contacto. Lo que siempre hablamos de la necesidad de que un chico sea significado desde su nacimiento para poder constituirse en un ser autónomo y crecer con esa mirada que le da esencia a sí mismo. Ahora, como no podemos vivir solos, porque necesitamos vivir en comunidad, debemos aprender a ser seres que podemos solos con nosotros mismos para después poder encontrarnos con un otro. Si nosotros no podemos vivir con nuestra propia soledad, bien entendida, desde un lugar en donde estar solos nos permite reconocernos a nosotros mismos, sin que haya un otro que nos certifique, mal vamos a poder vivir con el otro. Claro. ¿Por qué? Es algo como disfrutar un poquito de la soledad. No se disfruta tanto la soledad, pero digo, de encontrarle la vuelta. Claro, en realidad no sé si, digamos, la soledad entendida desde el lugar común de estar solo, con lo que eso significa, no estar con otros, ¿sí? Es difícil de sobrellevar, claro. ¿sí? Los seres que están solos, por lo general, son personas que no pueden vivir con otro o compartir con otro, lo cual es un problema. Ahora, poder estar consigo mismo y entender desde ese lugar la soledad, allí sí, ¿se entiende? Sí. Ahora, nosotros sí le damos el lugar común a la soledad, que tiene que ver con, efectivamente, sentirse mal, porque uno no está acompañado, porque no puede otro darnos aquello que necesitamos para poder vivir en paz. Asociamos la soledad con un vacío. Un vacío, exactamente, exactamente. Es que en realidad está bien que se asocie así. El tema es poder comprender que estar solo a veces es necesario para poder entenderse a sí mismo, conocerse a sí mismo y después proyectarse hacia otro. Como una etapa de transición. Exactamente. De enriquecimiento. Sí, lo que sucede muchas veces es que ante el miedo a la soledad constituimos relaciones que se transforman en necesidades mutuas que no son favorables para la vida y para la armonía, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces las personas aceptan estar en pareja por no estar solas. A cualquier costo. A cualquier costo. El costo puede ser incluso la violencia. Claro. Estamos hablando un montón, se está dando mucho de que me piden hablar de la violencia de género. En realidad no de género, violencia doméstica. Partes, claro. Sí, la violencia doméstica implica también la violencia cruzada, lo que significa que no solo es violentada la mujer, que no, claro que no. Sí, por ser quizás más vulnerable o culturalmente considerada más vulnerable, hace que se vea más claramente la violencia ejercida sobre el género femenino, lo que no significa que no se ejerza violencia sobre los niños e incluso la violencia cruzada, que implica violentar a un varón. Claro. ¿Sí? Pero volviendo al tema de la soledad, muchas veces se hace una suerte de negociación interna en donde vale más la necesidad de estar con otro que el aprender a estar solo para poder proyectarse en otro. Eso es miedo. Es miedo, exactamente. Es miedo. ¿Cómo se aborda esta decisión? Digo, hay personas que están casadas muchísimo tiempo, están en pareja, están dentro de una estructura muy difícil de romper, pero sienten una necesidad, no sé si una necesidad de estar solos, sino una infelicidad con lo que están teniendo, un vacío aún estando en pareja. Bueno, ese es un buen inicio de demanda. Cuando alguien siente que está vacío aún estando con otro o en pareja, a veces en familia, porque se constituye en torno del mandato un grupo familiar que también provoca un gran vacío porque no hay un reconocimiento. Mujeres que a lo mejor transitan una vida de familia abocadas a criar a sus hijos, a cuidar su casa, aún trabajando fuera, digamos, y dentro de la casa, pero que en el momento de sentirse valiosas en sí mismas encuentran un vacío muy grande porque no han podido crecer internamente, porque han dedicado su vida a otros. Eso también es un sentimiento que remite a una soledad importante, ¿sí? Cuando uno se encuentra frente a sí mismo y se da cuenta de que lo que algún momento proyectó, se propuso como meta, no lo alcanzó,
se siente solo, aún estando acompañado, ¿sí? Esto que decís vos, familias o matrimonios que perduran a lo largo del tiempo, que de pronto se encuentran con que lo que se proponían en forma independiente o individual no lo lograron. Y sienten un gran vacío que provoca soledad. Generalmente se demanda desde ese lugar, desde el lugar en donde no me encuentro, no me hallo, no sé qué hacer conmigo mismo. Pero da mucho miedo a perder lo que uno tiene. Por supuesto, claro. Pero existen por ahí, no casos, porque no vamos a hablar de casos, pero existen situaciones en las que ese tiempo de soledad y de reconocimiento te permite volver con esa persona o volver a esa estructura desde otro lugar, con un crecimiento de ambos, claro, ¿no? Claro, porque a veces se... entre paréntesis, inculpa a aquel que no me permite a mí crecer, y en realidad tiene que ver con uno mismo. Quien quiere y quien desea lo logra, ¿sí? No tiene necesariamente que ver con qué hace el otro conmigo para que yo no lo pueda alcanzar. Entonces, cuando logro resolver el vacío, obviamente la relación mejora, me proyecto de otra manera, y el vínculo con el otro también es un vínculo enriquecedor. Maricel, ¿qué pasitos uno se queda solo, digo, en general? Te quedás solo porque tomaste la decisión de estar sola porque sentís que no, o solo porque sentís que no le podés dar al otro lo que está mal, lo que acabo de decir está mal. No es que yo sienta que no le puedo dar al otro. Digo, te querés quedar sola por elección, o porque rompiste con una pareja, o porque el otro paraleleaba, o por lo que sea. Rompes ese vínculo. ¿Cómo poquito a poquito aprendés a estar solo o a tener otros vínculos que no tienen que ver con la pareja porque tenés que cubrir ese vacío de alguna manera? Sí, en realidad la persona que toma determinaciones que quizás son muy costosas, porque el sentir que doy para que el otro esté no es bueno, porque claro, yo me quedo Maricel vacío. Me pone unas caras y yo digo, metí la pata. No, claro. Pero es importante aclararlo. Claro. Si no, lo que debiera de ser amor termina siendo necesidad. Claro. Y allí es donde se genera el problema, ¿sí? Porque el amor que se construye, que es complejo, que es difícil, es un paso diario. No es necesito del otro y el otro necesita de mí para. Si necesitamos, no deseamos. Claro. Y entonces eso genera la ruptura del amor. Pero ¿cómo completamos ese tiempo de soledad que no estamos acostumbrados? Si nosotros podemos tomar la decisión de corrernos del lado de alguien que no nos hace bien, es porque estamos dispuestos a convivir con nosotros mismos. Cuando aprendemos a convivir con nosotros mismos, podemos generar relación con otro, sea otra relación amorosa o sea amistades, claro, o vínculos que no necesariamente tengan que ver con el amor de la pareja. Tal cual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aprender a vivir con nosotros mismos nos da seguridad. Nos permite poder salir o sobrellevar situaciones que quizás son dolorosas, que quizás obstaculicen algunos movimientos o proyecciones o metas que nos propongamos. Pero cuando logramos hacerlo nos damos cuenta de que podemos, ¿sí? Pedir ayuda es diferente. Por eso a veces estamos solos y sentimos que estamos arrumbados. Eso nos inhabilita a pedir ayuda, porque a veces la soledad tiene un beneficio secundario, que es el de la victimización. Claro. Yo estoy solo, a mí nadie me quiere. Bueno, esto es lo que hay que resolver. Claro. Salirse de ese lugar. Aprender a vivir con soledad, uno mismo. Claro. Desde otro lugar. Que quiere decir que en realidad no estamos hablando de la soledad como vacío, sino de la soledad para conocernos y aprender lo que somos y poder relacionarnos más adelante. Tomar en cuenta que el ser en esencia, un sujeto, implica que no hayas estado nunca solo, que en algún momento alguien te dio una significación para que puedas constituirte en vos mismo, que también es diferente de los momentos en los que uno necesita estar consigo mismo en soledad, como le llamamos, que son momentos de reflexión, momentos en los que me encuentro con mi propia intimidad, en los que hago cosas que quizás no deseo compartirlas porque son muy personales. ¿Sí? Pero sí es importante esto que acabas de decir, para poder tomar la decisión hay que aprender a vivir con uno mismo y estar solo, pero solo respecto de lo que uno puede observar, pero no de la subjetividad. Claro. Está muy bien. Y pedir ayuda, porque son muy difíciles, digo, las rupturas o tomar este tipo de decisiones cuando estás dentro de una pareja constituida, dentro de una familia, como decíamos hoy, o cuando la vida te sorprende con un mazazo en la cabeza y que tenés que quedar sola. Cuando descubrís que lo que creíste que era no es. Claro, exactamente. Es como que... Y es difícil porque ahí juega la idealización de lo que tenías, que no se te va tan rápido, porque vos estás viendo que no es lo que vos sentías que era, pero en el fondo lo tenés idealizado adentro. Entonces, para desprenderse está bueno buscar ayuda, porque por ahí te dan pequeñas herramientas para salir adelante y no caer en lo que decíamos, mejor mal acompañado que solo. Queden penumbras. Quedamos oscuritos. Sí, siempre. Es un tema que da para
No, viste que siempre, yo lo veo a Gustavo pobre trasladarse con las cámaras porque está solito y digo, en cualquier momento nos quedamos en penumbras, pero bueno. Lo importante es la palabra y si hay poca luz igual. Exacto, mejor, esto de mejor mal acompañado que solo es lo que daña. Lo que daña y lo que nos va a llevar a hablar la semana que viene, si Dios quiere, que fue una propuesta de Jorge Bustamante que me pareció genial, que vamos a hablar de abuso sexual y violencia de género dentro de la familia, ¿no? Lo vamos a abordar desde varios lugares. Sí, porque ahí también interviene el miedo a la respuesta del otro fuera de lo que es el contexto familiar, ¿no? Cómo se visualiza aquel que demanda o denuncia. Exacto. ¿No? Y cómo nosotros podemos identificar. Vamos a seguir hablando. 1548-0887, el teléfono de nuestra psicóloga Maricel Ceboli. 1548-0887. Una cosita chiquitita. Un saludito a una amiga mía. Dale. Que le prometí que le iba a mandar, una amiguita. Se llama Bianca. ¡Ay, un beso grande, Bianca! Un beso grande a Bianca. Y a Franco, su hermano. Nos vamos a un corte y a Franco. Un corte así de cortito, muy cortito, muy cortito, y enseguida volvemos con más para contarte mejor. Vamos a hablar de la inseguridad, que Jorge justamente me va a corregir y me va a decir seguridad. Ya lo conozco, pero bueno, vamos pero a hablar. Bien. Claro, pero tenemos que hablar de todo lo que está ocurriendo con los hechos delictivos. No naturalicemos lo que no está bien. Claro, por eso. Yo sabía que me iba a corregir, pero lo dije a propósito. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor.